Muchísima información para compartir con ustedes. En un ratito vamos a estar hablando también de temas judiciales, vamos a estar hablando de COVID, del contexto de la República Argentina y de los países limítrofes. Bueno, muchas cuestiones. Desde lo político, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Hace un ratito escuchaban los dichos en el vivo a través de las redes de Mauricio Macri, hablando un poco de su intimidad. Bueno, pero hubo algunas declaraciones que tienen que ver con lo político y que vale la pena también recordar, charlar con ustedes. Algunas cosas que se le preguntaron a Mauricio Macri y, como siempre, algunas otras que, por supuesto, no. Pero hablamos de COVID y de los casos de la noche de hoy, los casos de las últimas 24 horas y una cifra que preocupa. Cerca de los 13.000 casos. Esta cifra, ¿a dónde nos remonta? Para que tengan una idea, porque no todo el mundo se acuerda, ¿no?, de qué es lo que ha pasado con los casos en los últimos meses, cómo fue la curva, cómo fue la realidad. Todos estamos intentando evitar, no queremos que lleguen, y por la irresponsabilidad de algunos, pagar todas las consecuencias. Buena noticia, ¿quieren que les cuente algo bueno? Bueno, esta fue una buena noticia en la jornada de hoy. Y la verdad que en los últimos 7 días pudimos hablar de llegada de vacunas. Seguramente si algunos hacen algún zapping, me pasó a mí en la tarde de hoy, faltan vacunas en la República Argentina. Hay que contar que acaba de llegar un avión, ¿sí? Hay que contar que acaba de llegar una vez más un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 9º en este caso, trayendo más vacunas. Se espera que lleguen más vacunas el día domingo. Hay que contarlo de esta manera porque si no, a veces se confunde un poco todo, ¿eh? En los últimos 7 días llegó, bueno, casi 1 millón de vacunas, sumando las que llegaron en el día de hoy. Es una cifra bastante importante. Me da la sensación, si miramos un poco al costado, vamos a hacer el repaso de qué es lo que han recibido en las últimas semanas otros países. ¿Qué cantidades de vacunas reciben? ¿Todos reciben por millones? Bueno, el vuelo de hoy trajo unas 370.000. Se espera para el domingo 218.000. Las que llegaron hoy son de Sputnik. Bueno, Aerolíneas Argentinas generalmente, o en la mayoría de los vuelos, trae las que vienen de Rusia. Se espera que lleguen el domingo unas 218.000. Se espera también 1 millón para la semana próxima en el caso de las vacunas de AstraZeneca. Es decir, siguen llegando y estas 370.000 seguramente van a servir para avanzar en lo inmediato y en un contexto que, como les decía, es muy preocupante, es absolutamente preocupante. Bueno, hablábamos de restricciones, algunas restricciones que comienzan hoy a las 12 de la noche. Seguramente el pedido que hizo el presidente, recuerdan, unos días atrás, tenía que ver con la responsabilidad individual, el cuidado, atención. Fue un llamado de atención porque lo que se viene puede ser muy complicado, sin alarmar, pero sí teniendo en cuenta lo que sucede, mirando un poco a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que decía la ministra Carla Bisotti respecto de lo que también es ahora una novedad, el diferimiento de las segundas dosis, algo de lo que ya vamos a hablar, cuando llegaba este vuelo de Aerolíneas con 370.000 dosis más? Los componentes de las vacunas y entonces sí puedan ser trasladadas a los diferentes lugares. Hay algo que tiene que ver con el factor humano, ¿sí? Y algunas cuestiones entiendo yo que desconozco de cómo funcionan a nivel mundial, es que, bueno, para algunas cosas probablemente haya que esperar, ¿no? El mundo entero está necesitando un mismo material, esas mismas vacunas, y llegan, sí, con demoras. Bueno, por ejemplo, respecto del compromiso, los diferentes países, hablamos de México, vacunas adquiridas, el ejemplo de Europa. Francia, 226 adquiridas, ¿sí? Atención con este número. Recibió 3 y podría ser admirado por cualquier país del mundo. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, esto es lo que pasa, lo cuenta así ámbito.com. Dicta cuarentena total y confina al 70% de la población. Se evaluaba en las últimas horas, además, el cierre total, ¿sí? Porque se hablaba de algunos distritos. Y yo pensaba, mientras leía esta noticia, ¿qué pasaría en la República Argentina si se decide volver a una cuarentena total, a una fase 1? Bueno, les contesto con información concreta. El ministro Guzmán dijo en las últimas horas que aparentemente no está planeado, en los últimos días, perdón, no está en los planes volver a una fase 1, en confinamiento estricto, no está planeado que la gente deje de trabajar, deje de producir, es algo que no nos haría bien, y por eso se están evaluando medidas de otro tipo, como por ejemplo las restrictivas ahora en la frontera. Medidas de otro tipo, como por ejemplo que eventualmente, bueno, se cierre un poco lo social, haya que hacer cierres de ese tipo. Pero la verdad es que vean lo que es Chile, ¿eh? Chile con confinamiento del 70% de la población. Volver a fase 1. Clorinda, en las últimas horas, bueno, fue un poco un escándalo, una ciudad que ya sabemos
donde se encuentra, allí muy al límite de estos países que se encuentran muy, pero muy complicados, es decir, un lugar sensible. Y sin embargo hubo algunos que salieron a la calle a manifestarse y se quejaron. Esto no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la medida tampoco era exagerada. Tenía que ver con que los comercios, mientras unos hablaban de fase 1, atención con esto, no era volver a fase 1, era que los comercios cerraran a la 1 del mediodía, que los restaurantes o los que hacían delivery lo hagan en vez de hasta la 1 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Ese tipo de medidas, de eso estamos hablando. Que no nos marque el reloj de lo que tenemos que hacer como país una oposición que se opone a todo y que no razona. Porque la verdad que estas medidas parecían absolutamente razonables y sobre todo en un lugar que está muy cerca de los límites, de las fronteras, de los lugares que tienen contagios altísimos. Bueno, el gobierno de Paraguay enfrenta el colapso sanitario por COVID-19 con nuevas restricciones, también en medio de estos países conflictos políticos muy importantes. Uruguay cierra escuelas. Bueno, Uruguay también había sido puesto como modelo, ¿no? Como ejemplo en varias oportunidades. Esto pasó en Uruguay. Uruguay tuvo que volver atrás con la apertura de escuelas, algo que todavía nosotros afortunadamente tampoco tuvimos que hacer. No parece haber sido un problema muy grande la apertura de escuelas. ¿Se acuerdan? Se discutió todo enero. Bueno, afortunadamente no parece haber sido un problema. Este incremento de casos podría tener que ver con otra cosa, de los últimos días, no tanto con el comienzo de clases. Lo bueno sería que total a una situación mucho más complicada. Bueno, Uruguay cerró escuelas y oficinas públicas hasta abril, que es lo que sí depende de nosotros, que es lo que podemos y debemos reclamarle al gobierno nacional, que lleguen más vacunas, por supuesto, que haya un manejo responsable, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros desde su casa para evitar llegar a estas situaciones?